Bien, hermanos, los invito a que continuemos con nuestra serie de sermones en Santiago. Ahora en Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Continuamos con nuestra serie de sermones en Santiago. Capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice así la palabra de Dios en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora entendemos por qué el pastor Diego se fue de vacaciones esta semana. Oremos, hermanos, para que Dios dirija nuestra meditación en la palabra. Amado Dios, vamos delante de ti, oh Señor, agradecidos por tu inmensa bondad, agradecidos por tu santa palabra. Y es ahora que rogamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu aliente nuestro corazón, nos ayude a comprender este texto, nos ayude a colocarlo por obra en nuestra vida y de esta manera poder glorificarte a ti como tú estableces en tu santa palabra. Guíanos, por favor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, texto que parece contradictorio con otras secciones de la Escritura, especialmente cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, cuando nos menciona en uno de los principios de la Reforma que es solamente por medio de la fe. Y acá, de hecho, el texto dice literalmente, no solamente la fe. Entonces, ¿cómo enfrentar este texto? Bueno, para enfrentarlo, debemos comprender que el texto está hablando de la vanidad. Quizá usted recuerde textos como del Antiguo Testamento, como Eclesiastés, de ese Salomón que parece que ya estaba harto de la vida y que dice que todo es vanidad, que el trabajo es vanidad, que la vida es vanidad, que todo es vano, que disfrutar de la vida es vanidad. O sea, al final nada sirve para nada porque al final llega la muerte. ¿Ya? Entonces, para poder enfrentar este texto de Santiago, tenemos que ir para allá primero. Porque Santiago se utiliza de muchos recursos de Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo que dice Salomón en Eclesiastés cuando habla de la vanidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos en Eclesiastés? Vemos a un viejo, anciano, cascarrabias que está harto de la vida, ya como nosotros diríamos coloquialmente, un viejo gagá. No, no es eso. No es eso lo que nosotros encontramos en Eclesiastés. En Eclesiastés nosotros nos encontramos con un libro evangelístico.
¿Se acuerdan que cuando Salomón estaba en el esplendor de su sabiduría, era visitado por los reyes de todos los pueblos para escucharlo? Bueno, Eclesiastés es un libro para todos esos pueblos que no tienen a Jehová por su Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón en Eclesiastés para esos otros pueblos que no tienen a Jehová como su Dios? Les está diciendo, mira, bajo esa forma de ver el mundo, todo es vano, todo es vacío, todo es un vapor que no sirve para nada, que se esfuma. ¿Por qué? Porque Jehová no está reinando en esa forma de ver el mundo. ¿De qué sirve trabajar si no es para la gloria de Dios? Es vano. ¿De qué sirve vivir si no es para la gloria de Dios? Es vano. ¿De qué sirve formar una familia si no es para la gloria de Dios? Si Dios no está en medio de eso, entonces ese también es un ejercicio de la vanidad. Es decir, es algo que se esfuma, que termina a la hora que morimos y no hay más. Entonces, es ahí donde Salomón les dice a estos pueblos, sin Dios, nada en este mundo tiene sentido. Todo cobra sentido y dirección una vez que ponemos a Dios en el centro. Y Dios es el centro de nuestra vida. Es ahí donde todo cobra sentido, dirección, objetivo. Y entonces, Santiago, tomándose de esa verdad de Eclesiastés, empieza a hablar de algunos actos de vanidad en nuestra vida. Va a hablar de una fe vana, va a hablar de un credo vano y también va a hablar de una fe verdadera. Entonces, primero va a hablar de qué es una fe vana. ¿Cómo es una fe que es vacía? ¿Cómo es una fe que se desvanece? Y eso es lo que va a hacer en los primeros 4 versículos, del 14 al 17. Después va a hablar de credos vanos, de cuando uno dice, no, yo creo en eso, pero de manera falsa, de manera vana, de manera mentirosa. Y eso va a ser versículos 18 y 19. Y después del 20 al 26 nos va a mostrar por contraste cuál es la fe verdadera, cómo se ve, cómo se evidencia, cómo se manifiesta. Y esto nos va a servir precisamente para transformar nuestra vida también. Porque a veces nosotros también en nuestra vida pasamos por momentos donde evidenciamos una fe no tan real como debiera ser. O hacemos estos asentimientos de creencias, pero en realidad en nuestro corazón son falsos. Entonces, este texto nos va a ayudar precisamente a cuestionar a nuestro corazón de cómo nosotros estamos creyendo y cómo nosotros estamos viviendo. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que engañoso es el corazón del hombre por sobre todas las cosas? Precisamente este texto nos va a ayudar a destapar a ese engañoso corazón. Muy bien, vamos a esta fe vana que nos presentan los primeros 4 versículos, donde decía, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Se acuerdan de Eclesiastés? ¿De qué sirve la vida? Si no está Dios en el centro, entonces es vano. Entonces él está caminando en esa dirección cuando dice aprovechará. ¿De qué sirve? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí viene la palabra clave. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces fíjense cómo nosotros vemos en este texto precisamente a alguien que dice tener fe, pero no la tiene. Fíjense, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjense, no está manifestando que esta persona de hecho haya nacido de nuevo. No está manifestando que esta persona de hecho tenga fe. Está mostrando
Alguien que dice tener esta fe, pero no la tiene. Entonces, ¿cómo evidenciar que de hecho no la tiene? Precisamente con lo que acabamos de leer. Cuando estas obras no están presentes, y el texto es bien gracioso para la época, que si lo tradujéramos a cómo hablamos nosotros hoy en día, sería: si un hermano o una hermana están desnudos, no teniendo necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, chao, y nada más. Ese id en paz es una despedida de aquel tiempo. Es nuestro chao. Como que alguien viene, un hermano, fíjense, está hablando de un hermano en la fe. No está hablando de un desconocido. No está hablando de una persona que llega de repente y nos presenta un mensaje de necesidad que nosotros pudiéramos decir, parece que no es tan verdadero. No, está hablando de un hermano en la fe que está pasando por necesidades. Y es ahí donde esta persona que dice tener fe le dice, mira, qué bueno, chao, cuídate, que estés bien. Es así como se plantea. Es una imagen extraña, ¿cierto? Muy extraña. Donde nosotros no vemos un corazón misericordioso que ponga su corazón precisamente en la miseria del hermano necesitado. Y esa precisamente es una evidencia de una fe falsa, de una fe vana, de una fe que no nace de Dios, sino que es una fe que nosotros creemos tener, pero que en realidad no tenemos. Es ahí donde podemos cuestionar a nuestro corazón engañoso. Es ahí donde en nuestros actos vamos a ver evidenciada nuestra fe. A lo mejor tú el día de hoy estás pasando por un momento de cuestionarte precisamente tu fe. A lo mejor ha rondado en tu cabeza la pregunta si acaso serás un hijo de Dios o no. Y este texto precisamente pretende darnos una herramienta o intenta darnos una herramienta para poder traer confianza a nuestro corazón o poder traer duda a nuestro corazón, para poder acercarnos a Dios de mejor manera. ¿Cómo traer confianza? Precisamente si nosotros somos aquellas personas que nos dolemos con el dolor de nuestra hermandad, eso va a traer confianza a nuestro corazón. Porque vamos a entender que nuestra fe es una fe genuina, es una fe verdadera, es una fe que nace precisamente de aquel que entregó su corazón por nuestra miseria. Nosotros vamos a seguir los pasos de nuestro Salvador en este sentido. Cada vez que por nuestra hermandad, por aquella hermandad por la cual Cristo se entregó, nosotros también entregamos nuestro corazón. Entonces ahora el cuestionamiento es el siguiente. Tú, hoy en día, ¿puedes ver esos ejercicios de misericordia en tu corazón? ¿O no? ¿Puedes evaluar tus semanas pasadas y observar cómo tu corazón se ha entristecido con la tristeza de tu hermano? ¿Cómo tu corazón se ha dolido por las necesidades de tu hermano? Y aquí incluso presenta necesidades propiamente económicas. Necesidad de abrigo, necesidad de alimento. Nosotros, por causa de la cultura de nuestro tiempo, nos hemos insensibilizado a esas necesidades o hemos estado atentos para suplirlas. Y de hecho esto se condice mucho con la ética del trabajo del protestante, de lo que nosotros creemos por trabajo. De hecho, si estudiamos un poquito la palabra trabajo, ella viene del latín, lenguaje que se utilizaba mucho en la Edad Media, especialmente por la Iglesia Católica y todo lo demás, ¿ya? Y trabajo viene de tripalium, ¿ya? Una palabra rara. ¿Pero qué es un tripalium? Es un instrumento de tortura. Son 3 palos unidos de una determinada manera para poner una persona arriba y ejercer un acto de tortura hasta la muerte, ¿ya? De ahí viene nuestra palabra trabajo. Esa es una concepción totalmente católico-romana. No tiene que ver con nosotros.
¿Ya? El católico romano es aquel que cree que el trabajo es un instrumento de castigo por parte de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros no. Nosotros creemos que el trabajo es una bendición. Y no solo una bendición, sino que también una herramienta para glorificar a Dios. Es este instrumento, esta orden que Dios dio antes de que existiera el pecado para poder glorificarle y nosotros ser precisamente estos corregentes de esta creación. Cultivar el huerto. Desarrollar las potencialidades de la creación a su máxima expresión. Ese es el trabajo para nosotros. Y dentro de la ética protestante del trabajo está precisamente el ahorro. Pero el ahorro no es solo por acumular riquezas. Jamás es por acumular riquezas. El ahorro dentro de la ética protestante es para tener con qué ayudar a otros. Y eso es lo que dice la palabra. Cuando Pablo confronta a una persona que antes robaba, le dice, no robe más, antes trabaje. ¿Para qué? Para tener con qué ayudar a otros. Y esos otros son precisamente la hermandad. Y lamentablemente, la cultura de nuestro tiempo ha subvertido esta verdad, la ha torcido y nuestro corazón ha ido atrás de los principios de la cultura, donde mientras más yo acaparo, mientras más yo tengo, yo más soy. Y hemos absorbido los principios evolucionistas, por así decirlo, y tratamos de ser aquel que es más fuerte, para poder sobrepasar a aquellos que son más débiles. Principios totalmente anticristianos. Pero lamentablemente nos los hemos tragado. ¿Por qué? Porque se condicen con nuestro corazón pecaminoso. Entonces lo que está enfrentando aquí el texto es precisamente esta fe vacía, esta fe que no es verdadera, esta fe que no viene de Dios y que es engañosa, es engañada por este corazón engañador. Pero no solo presenta una fe que es vana, sino que también el texto en los versículos 18 y 19 nos va a presentar un credo que es vano, un asentimiento que es vano. Fíjense, 18 y 19 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces es un poco lo que hemos estado hablando en todo este tiempo, de cómo la fe se evidencia en el mundo real. ¿Por qué? ¿Por qué se evidencia en el mundo real? Porque la fe no es solo un acto espiritual. Porque la fe no es solo un acto que se vive en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el órgano con el cual nosotros vivimos en este mundo. Entonces, si mi corazón arde por una fe genuina en Cristo, nuestro corazón se va a mover en este mundo conforme a esa fe genuina en Cristo. Si nuestro corazón arde de amor por algún ídolo, se va a conformar a la imagen de ese ídolo en este mundo. Así como el pueblo judío, cuando era instruido por Jehová, cuando les decía que los ídolos tienen oídos, pero no escuchan, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, mas no palpan. ¿Por qué? Porque eran de madera, porque eran de instrumentos de esta creación. Pero, ¿qué le está diciendo con eso? Que el pueblo se estaba transformando a la imagen de esos ídolos. Porque el pueblo veía a Dios, pero no se unía en una relación con Él. El pueblo escuchaba las palabras de Dios, pero no obedecía. El pueblo escuchaba los mandamientos de Dios, pero no los llevaba a la práctica, tal cual como los ídolos a los cuales se estaba transformando a esa imagen. Y es precisamente eso también lo que nos está mostrando acá. Cómo nosotros vivimos en este mundo va a evidenciar cuál es la fe verdadera que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo hacer este ejercicio de evaluar nuestra fe, evaluar nuestro sistema de creencias? Precisamente mirando nuestros pasos. Nosotros podemos decir, creer algo, pero si nuestra vida no se condice con esa creencia, entonces eso quiere decir que no lo creemos.
Y fíjense, porque así continúa el texto. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, por más que nosotros digamos creer en un Dios santo, si nosotros no estamos siendo transformados a la imagen de ese Dios santo, entonces en estricto rigor no creemos que Dios sea santo. Si decimos creer en un Dios que volverá, en un Dios que reinará en santidad, y nosotros aún amamos el pecado, entonces estamos en una incongruencia fundamental en nuestro corazón. Porque decimos amar la santidad, pero nuestra evidencia dice y grita más fuerte que no amamos esa santidad. Poniendo un ejemplo aún más claro y más simple también. Yo puedo decir todos los días que amo a mi esposa, pero si no hay actos que evidencien ese amor, entonces jamás se verá, jamás mi esposa se sentirá realmente amada. Por más que lo diga constantemente, eso debe ser evidenciado. Porque al final nuestros pasos van reflejando nuestras creencias. Entonces este es el credo vano, ese credo que se dice con los labios, pero que en nuestros pasos, en nuestras manos, en nuestro hacer, en nuestro actuar, no está presente. Por eso la invitación también es a transformar nuestros pasos. No solo transformar nuestra teología. Muchas veces pensamos en teología como algo del aire, como algo que son simplemente palabras o ciertos principios, pero que no tienen nada que ver con nuestro día a día. La teología nace de la Escritura, nace de la palabra. Y la palabra es un libro profundamente práctico. Por eso nuestra teología tiene que ser profundamente aplicada a nuestro día a día. A cada uno de los minutos de nuestra vida, la teología tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque nace de la palabra de Dios y la palabra de Dios es el libro para vivir en el mundo que Él creó. Para vivir para la gloria de Él en este mundo que es de Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar en nuestra vida hoy en día? ¿Qué es lo que tú debes evaluar en tu vida hoy en día? Primero, si tu fe es vana o no. Y fe en este sentido de confianza. Si esta confianza que tú tienes en Dios es vana, es vacía o no. Si se está manifestando en este mundo hoy en día o no. ¿Qué más debemos evaluar? Si lo que decimos creer, de hecho lo estamos creyendo. Si lo que decimos creer se condice con nuestros pasos o no. Si lo que decimos creer se condice con cada una de las decisiones de nuestra vida. Con cada una de las decisiones que enfrentamos. Con cómo nosotros ordenamos nuestro presupuesto todos los meses. Es ahí donde se evidenciará si nosotros seguimos a un Dios santo, a un Dios sabio, a un Dios eterno. Es ahí donde se evidenciará, y no solamente en las palabras que decimos creer. Pero ¿qué más muestra el texto? Además de una fe vana, además de un credo vano, también nos muestra dos ejemplos de fe verdadera, que son los versículos 21 en adelante. Donde vemos lo siguiente. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos una fe que actúa juntamente, una confianza en Dios que actúa juntamente con las obras. Entonces nosotros vemos
esta fe, que es confianza en Dios, ojo, no la tenemos que leer como salvación propiamente tal, sino que como confianza en Dios. Y esta confianza en Dios se vio evidenciada en la vida. Y es muy interesante que se tome el ejemplo de Abraham. Es sumamente interesante que se tome ese ejemplo, que es conocido como el padre de la fe. Y nosotros hace varios meses atrás, tuvimos una serie de sermones, que era una serie biográfica de varios personajes de la Biblia. Y uno de esos personajes fue precisamente Abraham. Y lo que veíamos en ese sermón, creo que del pastor Diego, era que al ver la vida de Abraham, nosotros no podríamos calificarlo como el padre de la fe, como el padre de la confianza en Dios. Es muy difícil calificarlo de esa forma, al ver la vida de Abraham. Si nosotros vamos viendo cada una de las decisiones, cada uno de los movimientos de Abraham, vamos a ver que es más el padre de la desconfianza que de la confianza en Dios. Cuando Jehová le promete un pacto, hace esta promesa de darle un hijo, ¿qué hace Abraham? Escucha a su esposa. No que escuchar a la esposa sea malo, ojo. En ese caso, escucha a su esposa en una mala decisión de ella, que es decir, mira, Jehová no está cumpliendo su pacto. Jehová no está cumpliendo su parte. Cumplámosla nosotros a nuestra manera, porque Él no va a cumplir. Un ejercicio de desconfianza. Y Abraham calladito como buen varón. Entonces obedece y ahí cumplen ellos, entre comillas, cumplen ellos el pacto, muy entre comillas, a la mala, a través de Agar, teniendo un hijo con Agar, siendo que Dios le había prometido que Él le daría un hijo por medio de Sara. Y desconfían de Jehová. Y antes de eso, si nosotros caminamos un poco más atrás en su vida, en 2 oportunidades, Abraham negó a su esposa, creyendo que los iban a matar, antes de que Jehová cumpliera su promesa de darle un hijo. Entonces, nuevamente, ¿qué es eso? Un ejercicio de desconfianza. Toma de decisiones en la vida diaria por causa de la desconfianza que tienen en Dios. Y es ahí donde niega a su esposa, entregándola a actos atroces para poder él salir libre y vivo. Entonces nosotros podemos ver un hombre cobarde, podemos ver un hombre que no confía en Dios. Pero también eso, o en ese Abraham, nosotros vemos un hombre que es transformado por Dios. Un hombre que su corazón es cambiado. Y a lo mejor nosotros también podemos estar enfrentando momentos en los cuales nuestro corazón nos lleva a la cobardía o a la desconfianza. Pero es Dios mismo que va a ir transformando nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer ese corazón de Abraham, que en algún momento fue, que Dios le dijo, mira, ve y sacrifica al hijo de la promesa. Y él confió en Jehová, en que Él cumplirá su promesa y que Él es poderoso hasta para levantar a su hijo de la muerte con tal de cumplir su promesa. Y es ahí donde nosotros vemos al Padre de la fe siendo transformado por la obra de Dios. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida también. A lo mejor tú en el ejercicio anterior de ver esta fe vana, esta confianza vana o este credo vano, quizás no tuviste buenos resultados. Quizás en este ejercicio de ver tu vida, viste a lo mejor que no hay mucha congruencia entre lo que dices creer y entre lo que vives. Déjame darte una pequeña palabra de aliento. Jehová está transformando tu corazón. Si tú estás acá hoy en día o si tú nos estás viendo por los videos, entonces Jehová está transformando tu corazón, está actuando en ese corazón engañoso. Y quiero que leamos algunos versículos, un par de versículos que nos muestran esta verdad. Vamos a leer Filipenses, capítulo 1, versículos 6 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos 6 al 11, que dicen lo siguiente. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo como os amo a todos vosotros, con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Pablo avanza en dirección de decir que Dios, Jehová, comenzó una obra en cada uno de nosotros. Y Él también la perfecciona hasta el día que Él vuelva. Y muy relacionado con nuestro texto, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Estas obras que nosotros decíamos que van conjuntamente a la fe, son precisamente obras que Dios realiza en cada uno de nosotros. Es Abraham siendo transformado, es cada uno de nosotros siendo transformado. ¿Para qué? Para la gloria de Jesucristo. Y otro texto es Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué la fe va juntamente con las obras? Porque la fe viene de Dios. Y es Dios quien obra esa fe en cada uno de nosotros. Y las obras también vienen de Dios. Y Dios también las obró, las realizó para que nosotros anduviésemos en cada una de ellas. En el fondo, este ejercicio de fe y obras es estirar las manos como un bebé para que nuestro Padre las tome y nos mueva por donde Él quiere movernos. Es ser dirigidos por nuestro Dios. Es ser dirigidos por nuestro Padre amoroso. Y es ahí donde caminamos al versículo 25, 26, donde también se nos muestra otro ejemplo de fe verdadera. Dice, asimismo también Rahab, la ramera. Me encanta que especifique eso, así como con Abraham, porque muestra que son personas pecadoras que fueron transformadas por un Dios santo, así como cada uno de nosotros. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, es una obra que no fue engendrada por Dios, es una fe que no fue engendrada por Dios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que debemos hacer el día de hoy para poder ser estos hombres y mujeres como Abraham y como Rahab, que éramos seres pecadores, que fueron transformados por la mano de Dios? Precisamente cuestionarnos, precisamente hacer este ejercicio de evaluar nuestra fe, evaluar nuestro credo, evaluar nuestro sistema de creencias. ¿Cómo evaluarlo? Por medio de nuestro día a día. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son las prioridades que le estás dando a tu vida? ¿Cómo estás administrando tu bolsillo? ¿Cómo estás guiando tu casa? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo se está moviendo tu corazón cuando conoces la realidad de tus hermanos? ¿Tu corazón realmente se entristece y se duele con el dolor de tu hermandad? ¿O simplemente, así como se menciona en el ejemplo del texto, decimos pucha, qué pena, que estés bien, voy a estar orando por ti? ¿Es un ejercicio de costumbre o es un ejercicio de dolor en el corazón?
¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro credo? Ese es el ejercicio para la semana. Poder cuestionarnos si estamos viviendo en conformidad a lo que decimos creer. Oremos, hermanos. Amado Dios, vamos delante de ti, Señor. Hemos sido confrontados por tu palabra. Hemos sido guiados, oh Dios, a cuestionarnos nuestro día a día. A evaluar si en nuestro día tu palabra es prioridad. A evaluar si, por más que decimos creer que la oración es fundamental para nuestra vida, ¿eso es una realidad de nuestro día a día o no? Por favor, oh Padre, ayúdanos a evaluar nuestra vida de manera sincera. Ayúdanos a evaluar nuestros pasos, nuestras decisiones de manera sincera. Y a las conclusiones que lleguemos, ayúdanos, oh Padre, a buscar ayuda si necesario. Ayúdanos, oh Padre, a buscar ayuda en ti. Ayúdanos, oh Padre, a entregarnos a la cruz de Cristo, oh Padre, para poder ser transformados por ella. Para que las creencias reales de nuestro corazón sean transformadas por ti. Para que tú obres en nuestro corazón. Por favor, Padre, esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.